Cakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy estoy súper entusiasmada por la receta y también porque los chicos de Oral-B han querido contar conmigo para daros algunos consejitos que os ayudarán a mantener una sonrisa bonita y sana. Para mí la higiene bucodental es súper importante y desde pequeña siempre he tenido mucha disciplina en ese tema ya que mi mamá es odontóloga. La tarta que vamos a preparar hoy es esta delicia de aquí. Es de chocolate y frutos del bosque, una combinación que me encanta. Pero es verdad que contiene algunos ingredientes que pueden afectar a nuestros dientes si no tenemos una buena higiene bucodental. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis que los azúcares son el mayor factor de riesgo de caries, que los ácidos dañan el esmalte y que los frutos rojos provocan manchas en los dientes. Así que lo mejor para disfrutar de estos postres sin que nuestros dientes se vean afectados es tener una buena rutina de cepillado. Por eso, de la mano de Oral-B, que es la marca más recomendada por dentistas en España, os daré unos consejos muy útiles al finalizar la receta. No os los perdáis. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar moreno o mascabado, huevos, cacao en polvo sin azúcar, aceite de oliva suave o de girasol, leche, agua caliente, polvo de hornear o levadura química, extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos batiendo los huevos a velocidad alta durante 5 minutos o hasta que veamos que han blanqueado y están bien espumosos. Veréis que aumentan mucho su volumen y este es uno de los trucos para obtener un bizcocho súper esponjoso. Cuando los tengamos, añadimos el azúcar moreno o mascabado y batimos hasta integrarlo. También lo podéis hacer con azúcar blanco normal, pero la verdad es que el azúcar moreno le da un saborcito acaramelado muy rico, además de que retiene más humedad y los bizcochos quedan con un extra de jugosidad. Ahora añadimos el aceite de oliva de sabor suave o de girasol y lo integramos. Mientras seguimos batiendo, también añadimos la leche y el extracto de vainilla. Con la ayuda de un colador añadimos la harina, el cacao en polvo sin azúcar y el polvo de hornear o levadura química. Damos unos golpecitos al colador y en un momento tendremos todos los ingredientes tamizados. Añadimos la pizca de sal y removemos un poquito con la batidora apagada. Cuando ya no veamos riesgo de que los ingredientes secos salgan volando, encendemos la batidora y batimos a velocidad bajita hasta que se integren todos los ingredientes. Ahora añadimos el agua caliente y batimos un poquito más para terminar de mezclarlo todo. Hecho esto, ya tenemos la masa lista para hornear. Para esta tarta utilizaré 3 moldes desmontables de 15 centímetros de diámetro. Los rociamos con spray antiadherente o les ponemos un poquito de mantequilla o aceite. Así luego será súper fácil desmoldar los bizcochos. Repartimos la masa en los 3 moldes con la ayuda de una cuchara para helados o un cucharón. Y si queréis ser más precisos, incluso podéis pesar la masa para repartirla en los moldes. Pero independientemente de cómo lo hagáis, lo importante es repartirla de forma equitativa para que todos los bizcochos queden del mismo tamaño y se horneen en el mismo tiempo. Y si no tenéis este tipo de moldes tampoco pasa nada, porque si queréis lo podéis hornear en un solo molde de 15 o de 18 centímetros de diámetro. Solo debéis tener en cuenta que si utilizáis el molde de 18 centímetros la tarta os quedará un pelín más baja. Una vez listos, los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso estuvieron listos en 30 minutos. Pero igualmente antes de sacarlos del horno os recomiendo que los pinchéis con un palillo o con un palito de brocheta para verificar que realmente están hechos. Recién sacados del horno los dejamos reposar durante 10 minutos sobre una rejilla antes de desmoldarlos, ya que si los intentamos desmoldar ahora se pueden romper porque aún están un poquito frágiles y blanditos. Pasados los 10 minutos de reposo ya los podemos desmoldar. Y aquí os recomiendo hacerlo con mucho cuidado porque todavía queman un poquito. Pero también es cierto que tenemos que desmoldarlos ya porque no es bueno dejarlos más tiempo en el molde. Si los dejamos reposar demasiado tiempo crean humedad en la base, y el bizcocho se podría pegar al molde y se desmigajaría a la hora de desmoldarlo. Una vez desmoldados los dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente sobre una rejilla. Cuando estén completamente fríos, con un cuchillo o una lira les recortamos la parte superior. Esto lo hacemos para que la tarta quede completamente recta y nivelada, y de paso podemos dejar las tapitas del bizcocho para el desayuno que están muy ricas. Como veis, este es un bizcocho súper jugoso. Se nota enseguida por lo esponjoso y tierno que está al agarrarlo para trasladarlo de un lado a otro. Ahora que ya tenemos los 3 bizcochos listos, los reservamos y pasamos a hacer la crema. Para ello necesitamos queso mascarpone o queso crema de untar, nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa, también conocida como crema de leche o crema para batir, y azúcar glass, azúcar impalpable o azúcar flor. Ponemos el queso mascarpone frío en un bol amplio, y para que se ponga más cremoso lo batimos a velocidad alta durante 1 minuto. No lo debemos batir por más tiempo porque entonces se puede aguar. Para hacer esta crema os recomiendo que el bol que estemos utilizando y las varillas de la batidora también estén bien fríos. Así la crema quedará consistente y perfecta para rellenar la tarta. Añadimos el azúcar glass tamizándolo con un colador y batimos 1 minuto más para integrarlo con el mascarpone.
Si queréis podéis sustituir el queso mascarpone por queso crema de untar. Es cierto que cambiará un poquito el sabor, pero también queda muy rico. Hecho esto, añadimos la nata para montar y batimos durante 2 minutos o hasta que la nata esté montada y consistente. Lo mejor es utilizar la nata o crema para batir bien fría. Para ello tan solo la puse 15 minutos en el congelador antes de utilizarla. Veréis que así se monta más rápidamente y así también evitamos batir demasiado tiempo el queso. Al final tendremos una crema de mascarpone y nata deliciosa y consistente. Ponemos la crema en una manga pastelera y sobre el plato o stand donde vayamos a montar la tarta ponemos unos puntitos de crema. Esto nos ayuda a que el primer bizcocho quede fijado al stand para que la tarta no se mueva. Ponemos crema sobre el bizcocho para crear el primer relleno. Como veis es súper sencillo. Simplemente hacemos una espiral haciendo una presión constante en la manga pastelera. Ahora sobre la crema de mascarpone ponemos los frutos del bosque. Se puede hacer con la combinación de frutas que más os guste. Aprovecho para recordaros que los frutos rojos contienen ácidos que pueden desgastar el esmalte de nuestros dientes. Y también pueden provocar manchas si no los cuidamos correctamente. Y es cierto que la tarta contiene azúcares que también pueden afectar a nuestra salud dental provocando caries. Por eso, para combatir todo esto y poder seguir disfrutando de estas delicias, os recomiendo utilizar una buena pasta de dientes como la Oral-B Pro Expert, que está especialmente diseñada para cuidar y proteger nuestra salud dental. Ahora ponemos un poquito de sirope de chocolate y ya tenemos el primer relleno. Colocamos el siguiente bizcocho y repetimos el mismo proceso que antes para crear el segundo relleno de la tarta. Si lo preferís podéis utilizar otras frutas, y si queréis, como en mi caso, podéis utilizar fruta congelada. Como muchos ya sabéis, me encantan los frutos del bosque, pero es cierto que no siempre los encuentro disponibles. Por eso en el congelador siempre tengo mis reservas para hacer postres. Cuando terminemos el relleno ponemos el último bizcocho boca abajo. Decoramos la parte superior con la crema restante, pero esta vez voy a hacer unos rosetones. Para ello con la boquilla 1M de Wilton hacemos una espiral para cada uno de los rosetones y ya los tendremos listos. Finalizamos la tarta poniendo más fruta en la parte superior. Esta combinación de frutas me encanta porque combina súper bien con el chocolate y el mascarpone, además de darle unos toques rojizos que me parecen muy apetecibles a la vista. Ponemos un poquito de sirope de chocolate en la parte superior y ya tenemos la tarta finalizada. Como veis, al cortar la tarta se ve que está muy suave y esponjosa. La verdad es que ha quedado increíble tanto de sabor como de textura, toda una delicia. Y al fin llegó la parte que más me gusta, probar la receta. El bizcocho se nota que está súper esponjoso y jugoso. Está buenísima. Bueno, ya sabéis que para mí es una combinación infalible. Chocolate, frutos del bosque y además con el toquecito del mascarpone, increíble. Bueno, yo me quedo aquí disfrutando de mi pedacito de tarta, pero no os vayáis porque ahora nos vemos con unos consejos bucodentales. Lo primero de todo os cuento que los expertos recomiendan lavarse los dientes después de 30 minutos de haber comido, ya que los alimentos que contienen ácidos debilitan el esmalte. Y si nos lavamos los dientes inmediatamente podemos erosionar la capa de esmalte de nuestros dientes. También debéis saber que el cepillo eléctrico de cabezal redondo es superior al manual porque elimina mucha más placa. Además, es mucho más cómodo llegar a todos los rincones de la boca y limpiar correctamente los dientes tanto por la parte exterior como por la parte interior y superior. La pasta de dientes que utilizo es la Oral-B Pro Expert, que está diseñada especialmente para actuar en las áreas más importantes como son encías, placa, caries, sensibilidad, sarro, aliento, esmalte y blanqueamiento. Y que sepáis que utilizando el nuevo cepillo Oral-B Genius y la aplicación del móvil de Oral-B podemos controlar fácilmente las áreas por donde pasamos, ya que incorpora tecnología de detección y posición y es como tener al dentista en casa. Bueno, aquí os confieso que me hace recordar a mi infancia cuando mi mamá me controlaba el correcto cepillado de los dientes. También debemos saber que los expertos recomiendan que el cepillado dure unos 2 minutos aproximadamente. Y con la aplicación del móvil de Oral-B podemos controlar el tiempo y el propio cepillo nos avisa cuando debemos cambiar de cuadrante. Y ahora que ya he terminado el cepillado, tengo la sonrisa perfecta para despedir el vídeo. Bueno, y hasta aquí la receta y los consejos de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle al me gusta y compartir el enlace con vuestros amigos y familiares. Recordad que también os podéis seguir en nuestro canal familiar En Casa con Pam y Fer y en nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram y Facebook. Lo tenéis aquí abajo en la cajita de información. Y nosotros ya nos vemos el próximo martes con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, cupcakers!